Autònoma de Barcelona, fundadora del col·lectiu de danza-teatro Liat la Troca, activista antidiscapacitista i activista transfeminista de les persones amb diversitat funcional, també és performer, utilitza el cos com a eina d'investigació, expressió i per donar visibilitat del plaer i la sensualitat en corporalitats dissidents. Ha participat en projectes com el Corto de Nexos, documental Trèvols de 4 fulles, on es visibilitza la sexualitat dels cossos que no encaixen en els paràmetres de normalitat corporal. Tallarista corporal, ofereix tallers de moviment, dansa... Voy a llegar hasta el final y podría seguir, pero... Es que pensaba que me ibas a cortar. Pues no. Però, vale. Tallers sexuals eròtics per persones amb diversitat funcional i tallers per treballar el discapacitisme interioritzat. Vale, hasta el final. Jo he llegat hasta el final. Vale, després tenim a Carol Astudillo, va néixer a Xile, psicòloga social i s'ha especialitzat en justícia social, antiracisme, perspectiva interseccional, treballa a QSL i porta específicament els projectes i serveis vinculats a interculturalitat, gènere, joventut i edadisme. En els últims anys ha estat pensant i creant projectes vinculats a educació, joves, interculturalitat i perspectiva interseccional. I tenim a la Desiree Rodrigo, que és sociòloga de l'entitat de Lo Relacional. Li agrada pensar en la pràctica educativa des de les festes rares. Això ens ho explicarà una mica després, d'acord? Seguirem una mica el format que hem fet abans. Es tracta un altre cop com de fer aquesta foto. Totes elles entren a aules, tenen relació amb els temes que hem estat tractant, faran també la seva pròpia foto del que estan trobant-se, però els hem fet com preguntes també específiques, les llegeixo, però després elles faran tota la seva ponència sense fer com 2 rondes, d'acord? Amb la Carol li vam demanar una mica que centrant-nos en el treball amb els nois, doncs què passa quan amb aquest rebuig que parlàvem, que ens trobem a les aules amb els nois, se li suma el racisme, que ja s'ha apuntat a la primera taula i es centrarà bàsicament en això. A la Desiree no li hem fet, vull dir que això ho hem parlat entre totes, que ara queda aquí com le hemos preguntado, no és veritat. Això ho vam estar parlant i així ens hem distribuït una mica. Amb la Desi sí que parlarà una mica de com treballa des de l'alegria, entendemos fiestas raras por ahí también, o no, ja nos explicas, com es treballa justament des de l'alegria i el plaer i què troba en el treball en context més rural, que és bàsicament on es mou lo relacional. No només, però té una part important de la seva feina en un entorn més rural. I a la Patri vam fer diverses preguntes també que ens podia com respondre, que eren amb quins objectius i per què els activismes de la diversitat funcional s'han centrat en la sexualitat, què passa quan creuem sexualitat i diversitat funcional, què ens aporten les reflexions dels activismes a l'hora de repensar la sexualitat, les nostres pràctiques i els nostres desitjos. Com sempre, jo tinc aquesta funció d'anar-vos avisant quan us queden 5 minutitos i si voleu comencem, ens hem organitzat una miqueta que començarà la Carol, després anirà la Desi i després la Patri. Així que quan vulgueu. Hola, ara sí. Jo abans de començar, Desi, nos vas a invitar a las fiestas raras, ¿no? Has dejado aquí una expectativa muy alta. Bé, doncs gràcies per la presentació. Jo, com s'ha comentat, soc nascuda a Xile. La meva família va emigrar, la meva mare amb mi va emigrar en l'any 88, jo tenia 6 anys. He sigut escolaritzada en el sistema educatiu català, lo cual ha sido una experiencia, de lo cual he aprendido muchas cosas. Jo també barrejo el català garrotxí amb el català barceloní, el xileno, el espanyol. No sé si es un posicionamiento político o no, pero sucede, es así. I això és veritat que m'ha fet que la meva experiència encarnada i els meus activismes provenen de l'àmbit de l'antiracisme, así que me siento un poco nouvinguda en el ámbito más específicamente de los feminismos o de la educación afectivo-sexual, pero también entre amigues, porque al final todas nos hemos ido encontrando por el camino, he vist companyes, lo relacional hem treballat molt juntes, Fira l'Agulla, l'Escandela, i per tant també ha sido lindo reencontrarnos aquí, algunes incluso des d'antes de la pandèmia. Us explico això també perquè
El que explicaré també ve molt basat y he anat prenent apunts muy fuertemente de todo lo que ha dicho Fatih esta mañana, con la que llevamos años también de activismo en la Unidad contra el Fascisme, con la Flor, que creo que s'ha ido, però que també treballem juntes, i per tant és una mirada de l'antirracisme o dels àmbits d'interculturalitat cap a l'educació afectivo-sexual. I crec que això és algo no menor en el sentit que també ens dona una visió o una experiència o una mirada. Alguien cuando preparábamos la jornada dijo, quan poses la llum en un lloc, hay otro lugar que està en sombra. No? I per això em fa molt, molt feliç que puguem estar aquí, companyes que treballem temps en l'antirracisme, perquè creo que esta unión, ¿no? Nunca se tendría que haber dado este parcelamiento, pero ya que se dio, vamos a luchar muy fuertemente para destruirlo y ojalá en las próximas jornadas que montes y de estudi o montemos juntas, seamos muchas más también las compañeras que llevamos trabajando los temas de antirracismo, porque és absolutament necessari que tinguem aquesta mirada compartida. No? I jo crec que al llarg de la jornada s'ha anat apuntant molt fortament cap allà. Llavors, nosaltres, jo concretament conec SIDA Estudi encarnadament en persones de SIDA Estudi perquè ens coneixem en una formació que tenia per títol Educació afectivo-sexual en perspectiva interseccional, y eso nace de la elaboración de una guía que la Clara ha fet referència abans, y si tenemos tiempo podemos profundizar un poco en la metodología que los propios chicos, cuando les fuimos a preguntar para construir la guía, nos dijeron qué les pasaba con esto de la educación afectivo-sexual y qué se les removia o qué no se les removia. No? I, per tant, va ser un procés llarg de 3 anys d'elaboració d'aquesta guia, lo cual petó todos los, evidentemente, los tempos que normalmente marca la administración pública para hacer algo, ¿no? Que siempre es todo con mucha prisa, y cocinarlo a fuego lento nos dio realmente mucha información de realmente qué pasa, ¿no? Qué les pasa a los chicos con el enfoque que le estamos dando ahora a esa educación afectivo-sexual. Y la guía neix d'un xoc. O sea, ¿quién nos puso sobre la pista para hacer esa guía? Los professionals. Nosaltres fèiem durant molts anys, estem fent, educació intercultural per a equips de joventut de tota Catalunya a través de l'Agència Catalana de Joventut, i una cosa que se repetia reiteradamente era Carol, sí, la interculturalidad, todo bien, a tope, vale, sí, tal. Pero cuando hem de fer tallers LGTBI, pero cuando tenemos que hacer educación, és que ens és difícil, no? Hi ha coses que ens estan costant, hi ha joves amb els que ens costa treballar, no? Entonces, como yo digo que la anécdota repetida ya no es una anécdota, sino que es que hay algo, ¿no? estructural fuerte que está pasando ahí, doncs es va decidir fer aquesta guía. Muy rápido nos dimos cuenta que no era tanto una guía de cómo trabajar con los chicos diversos, ¿no? Sino cómo nosotras, profesionales, estábamos enfocando la educación afectivo-sexual, ¿no? Que yo creo que es una cosa también que se ha ido repitiendo a lo largo de la jornada. Una de les preguntes que ens feien per preparar aquesta taula era què ens trobem actualment a les aules, no? I des d'aquest lloc en el que nosaltres ens hem dedicat, quan dic nosaltres és perquè també està aquí l'Ari Pagès, la Carla Cendrera i altres companyes que han estat treballant amb nosaltres a QSL i en els antirracismes i els activismes, y por tanto hay un nosotros querido y voluntario, és perquè nosaltres venim més de fer tallers antirracistes o en temes d'interculturalitat que no fer tallers de gènere, feminismes o educación afectivo-sexual, que después ya nos pusimos también con eso, pero nuestro origen era ese. I quan parlàvem amb companyes que es dedicaven a fer tallers afectivo-sexuals, els preguntàvem, ¿y el racismo? ¿O qué notáis sobre, ¿no? La extrema derecha está subiendo, los youtubers, los streamers, ¿no? Está toda la maquinària aquí puesta. I ens deien, sí, surten coses, no? Detectem algunes coses, però nosaltres teníem una vivència del que eren les violències racistes mucho más pronunciada. I avui en la jornada m'he donat compte que és que, clar, tenim 1 hora o 2 hores per plantejar alguns temes, no? Obrim alguns calaixos, i això vol dir que n'hi ha d'altres que no obrim, ¿no? Y por tanto, yo creo que a lo mejor una reflexión también compartida para esta jornada o futuras, ¿no? De la metodología que usamos, ¿no? De qué proponemos en esa hora o en esas 2 horas, ¿no? Decía la Clara en la mañana, sí, hace un rato, ¿no? Al cos, al plaer. Yo diría que es cierto, ¿no? No para todo el mundo se puede, tiene las mismas posibilidades de vida para cuestionarse su placer o para hacerse preguntas sobre su placer, o sí, porque si conectamos el placer con que necesita un espacio de seguridad, porque sin espacio de seguridad
no hay posibilidad de preguntarme por mi placer, quizá esa sí sea una condición sine qua non necesitamos todos. ¿No? Per tant, jo crec que si le vamos dando vueltas, sí encontramos lugares comunes en donde esos elementos puedan orientarnos sobre cómo darle la vuelta. També la Fatija del matí acabava amb una pregunta per mi que ho resumia tot, no? És aquests joves que viuen situacions de desigualtat, de racisme, de discriminació tan forta, ¿poden fer-se preguntes sobre educació afectivo-sexual a l'escola? ¿Es la escuela un espacio de seguridad? ¿Podemos nosotras en los talleres armar pequeñas bombollas de espacios de seguridad, aunque sean temporales, aunque sean una pequeña ficción, un lunes a las 12 del mediodía? Si podem, o si consideramos que eso es un sine qua non para hacer lo que vayamos a hacer, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Ahora estamos en el momento del método, ¿no? ¿Cómo articulamos eso? ¿Cuáles son los temas? ¿No? ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto estamos dispuestas a negociar nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros conceptos, nuestros valores o intenciones? Bueno, vamos a ir profundizando. Volviendo, porque me voy a quedar sin tiempo, ens preguntaban, ¿qué ens trobem a las aulas? Pues nos encontramos mucho racismo, así, a bote pronto, ya os lo digo ahora. Menuda sorpresa, ¿verdad? Hemos descubierto aquí la sopa de ajos, pues vaya. Misoginia, machismo, LGTB-fobia, potrollón, capacitismo, pues todo lo que queráis. ¿Ponemos el foco en el racismo? Pues nosotras nos encontramos y visibilizamos y nos explican cosas muy, muy tremendas los chiquis en las escuelas, de primaria y de secundaria. O sea, es aterrador de verdad. Muchas situaciones visibles, otras no tanto, ¿sí? En algunas ocasiones los chicos ni siquiera saben, porque el tema del racismo ni siquiera está en las agendas políticas de los ayuntamientos, ni siquiera saben que ellos están viviendo violencia y mucho menos que es violencia racista, ¿no? Entonces, bueno, es bastante tremendo. Luego, lo que se ha dicho, ¿no? También un gran choque entre algunos jóvenes y educadoras en torno al tema feminismo, género, igualdad de género, puntos lilas, 8M, no? Otra cosa que metodològicament a qüestionar-nos és què fem amb aquest rebuig o què fem quan fem una proposta i hi ha indiferència o hi ha rebuig directament, ¿no? O hay mofa. ¿Cómo gestionamos emocionalmente, ¿no? Equipos que somos tipas, blancas, ¿no? Construïdes en torno a ¿no? unas vivencias encarnadas concretas que también hem parlat aquest matí. ¿Cómo nos metemos eso? ¿Dónde nos lo metemos? ¿Sí? ¿O los queremos matar? ¿Sí? O decía la compañera de Candela, la intervención esa de pasillo, ¿no? Maricón, tal, tú, ven aquí, pum, pam. ¿Sí? Bueno, què fem amb això? ¿No? Somos adultas, tenemos una responsabilidad para con todos los chavales, ¿no? Bueno, ¿cómo manejamos eso? Ens trobem amb alumnat principalment blanc, principalment nois, amb un discurs abascalero, boxero, de extrema derecha, muy heavy, como nunca antes, diría yo. Y la extrema derecha, que la Clara ha hecho apuntes sobre eso, no solo es estructural y no solo está en los partidos o en las teles, está en sus móviles, ¿sí? Tenemos youtubers y streamers que están reproduciendo y argumentando el por qué no al feminismo, el por qué no a la inmigración. Es que lo tiene todo, la extrema derecha. Estamos aquí, todas ahí metidas, ¿sí? Per tant, molt preocupant, perquè tot aquest espai que estem perdent i que hem de veure com canviem les metodologies i les estratègies perquè la igualtat de drets i perquè huir de l'heteronorma i perquè l'educació afectivo-sexual feminista sea efectiva, tot aquest espai que encara no estem ocupant, lo están ocupando ellos. Y, bueno, luego hay que ver cómo los vamos a desactivar de todo eso, ¿sí? I després també ens trobem amb un professorat pues, que s'ha dit, ¿no? Que està superado, que está quemado, que tiene poco tiempo para formarse, hiperdemandado también, ¿no? Tiene 1000 temas, el LGTBI, el racismo, la interculturalidad, el reciclaje y la sostenibilitat del territori i tot plegat, sí? Bueno, és difícil. Però també un professorat que també té molts prejudicis sobre el seu alumnat racialitzat, sobre les famílies, que además te pone en aviso antes de entrar a la sala, ¿sí? Antes de llegar al taller. Cuidado, que amb aquest grup és molt complicat, Carol?
cuidado, perquè aquest tema, jo no sé en quins instituts hauràs estat tu, però aquí tela, Bueno, n'hi ha 2 concretament, mira, pobres, és que clar, bueno, ja ho saps, ¿no? Aquestes famílies, ¿sí? Entonces tú ya entras, o sea, te llevas ya una foto muy clara de cómo opera sistemáticamente el mundo adulto en esa aula, ¿no? Bueno, falta de tiempo para formarse y luego poca reflexión sobre la influencia del empobriment i del racisme en su alumnado, ¿no? Es como lo hemos dicho antes, ¿no? El contexto es crucial, o sigui, no és el mateix un col·le rural al Bertallat, allà a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, que una escuela de Ciutat Meridiana, pues no es lo mismo, pues pasan cosas distintas, a los chavales les passen coses distintes, no? I la capacitat que tenim com per tenir una matriu d'activitat pedagògica educativa, però alhora poder tenir tot de otras herramientas o el kit de herramientas para adaptar en función de la realidad que nos encontramos cuando aterrizamos en una realidad, ¿no? Como paracaidistas, ahí, boom, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Así, de entrada, diríamos eso. Llavors, ¿cuánto tiempo me queda? Para priorizar. No, queda más. Ay, qué bien. Pues me relajo. Bueno, 8 minutazos, madre mía. Vale, entonces, problemas. Decimos, tenemos este racismo en el contexto educativo, entonces, què efectes o conseqüències pràctiques té això en l'alumnat racialitzat i o d'origen cultural divers, migrat, etc., ya nos entendemos? Pues múltiple, y siempre se habla normalmente de los chavales, ¿no? Què passa amb els joves racialitzats? I és cert com s'està racialitzant el masclisme, que li diem, ¿sí? O sea, todo lo que hablamos del purple washing, del pink washing, del homonacionalismo, ¿sí? Cómo estamos focalizando en que, ¿no? Los valores europeos, blancos, estatales, catalanes, pues están más, ¿no? Los bárbaros son otros, siempre están al otro lado de una frontera, ¿no? Ya sea de las fronteras de los países catalans, la frontera de Ceuta y Melilla, siempre hay alguna frontera donde hay alguien que es más bárbaro, ¿no? Que viene de algún lugar peor, en donde tienen valores más homófobos y más machistas, y jolín, claro, encima ahora, ¿no? Vienen aquí, con lo que nos ha costado ya a nosotras deshacernos de lo nuestro, o estamos en ello, pues ahora viene toda esta gente. El tema de com hi ha tants immigrants, es fa servir menys el català, ¿sí? En otros países están peores. Bueno, cada vez que oigamos cosas así, pues nos saltan las alarmas porque ahí está habiendo un poquito de homonacionalismo, ¿sí? Que esto ya en la guía, si queréis, ahí se explica más extensamente. Pero como apunte, ¿no? Entonces, los chavales normalmente se llevan la peor parte, ¿sí? Hi ha tot un imaginari colonial i tot un estereotip i prejudici real, ¿no? Que opera en los imaginarios blancos, en los contextos en los que nos encontramos, en torno al que, ¿no? De otras culturas pues, son mucho más machistas y más LGTB-fóbicos. Pero eso no solamente tiene ese impacto devastador en la mirada que tenemos sobre los chicos, sino sobre las chicas. Perdó per el binarisme, però què pensem de les noies que porten vel? Sí? Tenim una mirada totalment inferioritzant i infantilitzadora, sí? Que la que aconsegueix estudiar, que la que aconsegueix en sortir-se'n, no? La que pot rebel·lar-se contra la seva família. Sí? En el fons tenim aquesta aspiració d'alliberament d'aquesta noia, no? Que es pugui desfer d'aquesta comunitat o d'aquest lastre que la impedeix realment llegar a l'emancipació, la llibertat. Sí? Vull dir que sobre les noies també té un efecte molt pervers, sí? Tot aquest racisme. Y sobre la comunidad LGTBI racializada y o de diversidad cultural, que también la hay, y los profes flipan con eso, en plan, ah, mira, no, sí, también existe, wow, ¿no? Porque es como, ¿cómo va a haber un chico musulmán gay? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Pues ya directamente es una invisibilización total, o sea, no existe ese colectivo, ¿no? Que además recibe por todos lados y por parte de las dos comunidades, ¿no? Por parte de todo el mundo, o sea, ya es como, bueno, más vale pasar totalmente desapercibido y si hay una clase de educación afectivo-sexual, que no se me vea, que no se me note y no me preguntes, ¿sí? Per tant, tot l'efecte d'aquest racisme que hemos hablado esta mañana más estructural, toda esta mirada colonial, luego todo el efecto que tiene sobre el alumnado de forma concreta i pràctica, no? De fet, un dels símptomes, per mi, estructurals també molt heavies que hi ha en el cas dels nois és que
que no es consideren que aquests nois siguin els nostres joves. Quan es parlava de les polítiques de joventut, o si la gent anava o no a posar cases d'acollida, quan hubo esa gran llegada masiva, ¿sí?, de menas que luego pasaron a ser chicos menores no acompañados, que luego pasaron a ser sin referentes familiares, que luego pasaron a ser... No, nos vamos inventando como acrónimos, que al final és que són joves i estan aquí, ¿sí? No podem dir que són joves catalans, eso es lo que sucede. Entonces ponemos en cuestión si nos tenemos que hacer cargo de estos jóvenes, si también son nuestros jóvenes y tenemos que montar casas de acogida para poder darles las mismas posibilidades de vida que a los altres joves que sí son nuestros jóvenes, ¿sí? Pero el sentido de pertenencia, ¿no?, de quién sí nos hacemos responsables, quiénes sí son nuestros jóvenes, ¿no? Para mí el tema de cómo, qué trato no solo comunicativo, sinó de política pública real s'aplicó amb tot el tema de l'arribada dels menors procedents principalment del nord d'Àfrica i que sigue sucediendo, és molt representatiu, ¿no? Dret a l'escolarització, a la inserció sociolaboral, con 18 años y un día, los pies en la calle y fuera, y se acabó, ya no eres un joven mío que me pertenezca, ¿sí? Llavors, també s'ha parlat aquest matí del tema de les famílies, no? Però abans d'això us volia dir una cosa. Els joves i tot el tema de la racialització de la masculinitat i del masclisme. Nosaltres, quan vam fer la guia, la pregunta que ens fèiem és, ¿será verdad que los chicos tienen otra manera de enfocar, los chicos con otros bagajes culturales, tienen otra forma de enfocar, tienen otra masculinidad expresada? ¿Cómo funciona eso, no? Y es una cosa muy tonta, pero que al final a veces la única manera que tienes de saber las cosas que es preguntar. O sea, no ir a hacer un taller sobre temas de diversidad sexual y de género, sino ir y preguntar, en plan, oye, ¿vosotros qué onda con esto? ¿Sí? Me recordo que vam anar a un casal de joves del centre, que ya el educador, que es colega, pero me ha dicho que lo puedo contar esto, me decía, y él es gay, y me decía, Carol, yo hace 2 años que estoy con estos chicos, a ver, yo no sé en qué centros de esto habrás ido tú a dar talleres, pero esto es tela, prepárate, o sea, ven aquí con todo el armamento, en plan, tela, ¿no? Y le dije, Carlos, es que yo no vengo a hacer un taller, o sea, no venimos a hacer un taller, en plan, no vengo a convencer a nadie, no es eso, vengo a preguntar, a tener una charla con ellos, ¿no? Y a Carlos como que no acababa de entender, en plan, ¿pero hablar de qué? Sí, ya está muy claro lo que piensan. Y es como, ya, pero yo quiero entender cómo funciona eso en su mundo, o sea, cómo está eso estructurado, ¿no?, para ellos, ¿no?, qué opera ahí. No sé, habrá más cosas que tener en cuenta, ¿no? Bueno, porque él decía que eran muy machis y que eran homófobos y que, bueno, que todo este tema de la igualdad del hombre-mujer y tal, que él en 2 años había sido imposible de tocarlo, ¿no? I efectivament vam fer una sessió amb ells. I no us vull explicar tota la sessió perquè no me da tiempo, però la idea era anar a parlar amb ells, ¿no? I dir-los, bueno, ¿y tú qué onda con esto del LGTBI? ¿Y qué es para ti la homosexualidad? O com? I els xavals ens van començar a explicar tota la quantitat de merdes quotidianes que els hi passen des de su casa hasta que llegan al espai jove. Porque además iban cada día, eran asiduos, o sea, había un súper vínculo con el educador, todo bien. Pero, por ejemplo, se encontraban a un señor mayor blanco que les proponía dinero para tener sexo con ellos en la calle, ¿sí? Y salió uno y entonces levantó la mano otro, y de 15 chavales les había pasado a 13. ¿No? Entonces, tú te preguntas, hostia, ¿qué tipo de vivencia le estamos pidiendo a este chico que tenga, ¿no? Si cada día, ¿no?, alguien intenta, ¿no?, abusar de él, ¿sí?, o le está proponiendo dinero. Y nos decían, y eso a nuestros colegas blancos no les pasa. Nos vienen a nosotros porque somos moros, ¿sí? Per tant, fins a quin punt estem demanant, no?, als xavals que en molts casos estan creuats amb situacions de vida molt complicades, no?, que abandonen el último bastión de defensa de su persona que tienen, que es la masculinidad expresada. Ni siquiera es la masculinidad que realmente existe, porque cuando seguimos hablando con ellos de un montón de cosas, la LGTB-fobia no era tal y la misoginia no era tal, es una forma de estar en el mundo porque yo tengo que proteger a mi familia.
porque el mundo es un sitio muy difícil, ¿no? Y muy hostil. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? ¿No? ¿Qué me estás intentando enseñar y qué me estás pidiendo que abandone? ¿Y cómo vas a atender a todo lo demás que me está pasando a mí, a mi familia, que le està passant a este barrio? No? Me vas a responder a eso? Ens arriben sistemàticament demandes setmanals, us ho prometo, de fer tallers per joves menors no acompanyats en cases d'acollida, tallers de gènere. Perquè, bueno, Carol, porque, claro, es que ¿dónde está el problema? Y yo digo, no, sí, talleres de género para todo el mundo, para todo el mundo, claro que sí. Però sempre ens demanen tallers de gènere per joves que acaben d'emigrar o que arriben aquí, no? I és com, és la nostra necessitat? És la seva necessitat? Joves que acaben de ser reagrupats tenen 1 milió d'altres necessitats abans de rebre tallers de gènere, no? Es nuestra urgencia, es su urgencia, cuándo, cómo, por qué, para quién, ¿sí? Bueno, preguntas que dejamos ahí. Vale, el tema de las familias, ¿no? Se ha acabado el tiempo, no me lo puedo creer. 1 minuto. ¡Ah! Dios mío. Vale. La participación real. La Fatija ha apuntado eso esta mañana y es una cosa que hay que repescar. Yo creo que una metodología más transformadora y que sea más significativa para los chicos tiene mucho que ver con entender quiénes son, qué necesitan y cómo nosotros podemos poner el tiempo de ese taller y nuestra propia persona a su servicio. Se problematiza mucho en que la mayoría somos personas blancas, somos personas adultas y es cierto. Y abogo por una radicalización en ese sentido de que sí, tiene que haber equipos más diversos desde ese punto de vista. O sea, podemos quejarnos de que la administración pone 1000 barreras burocráticas porque necesitas la nacionalidad para poder opositar y ser funcionario, pero ¿qué pasa con las entidades? No hay ningún impedimento de ese tipo y, sin embargo, seguimos siendo profundamente blancas. Entonces, pongámonos las pilas con eso. Y que la participación real implica una transformación y una renegociación y estar dispuestas a ceder muchas de las verdades o de los principios o de las seguridades que nos hemos ido construyendo nuestras anteriores feministas que vinieron antes de nosotras y nosotras mismas. ¿Sí? La proposta que jo faig des d'aquí és un feminisme amb una perspectiva interseccional, que tendríamos que hablar largamente qué significa eso, pero que yo creo que la educación sexual feminista ¿será interseccional o no será? Ya está ahí, luego seguimos. A veure, m'hagués agradat interrompre, o sigui, conversar moltes vegades perquè és que, bueno, crec que has tirat moltes coses que ja han anat sortint al llarg de la jornada i que per mi és on està també, no? On hem de posar el focus. Vull explicar de les festes rares i del per què per mi la meva pràctica professional està molt mediatitzada per les festes rares i també per la mirada comunitària. Una mica com hem d'explicar d'on venim, si parlem d'un coneixement situat, doncs també nosaltres hem d'explicar d'on venim i com hem arribat a treballar com treballem o com estem canviant constantment aquesta mirada de la forma de treballar. Jo he fet sociologia, a sociologia vaig entrar en contacte amb el gènere i amb el feminisme, potser des d'una mirada molt més clàssica, molt més marxista, em parlaven del treball de les cures, el treball productiu i totes aquestes coses. D'aquí vaig arribar a la sexualitat i lo queer i a la necessitat de posar el cos. Hi havia molta lectura. Jo no faré la separació entre pensament i acció perquè per mi va tot junt, però sí que en un moment a les lectures els hi faltava per mi el cos. Jo crec que és una cosa que també crec que tenim en comú les tres que estem aquí. Com que en un moment donat era conocimiento situado, conocimiento encarnado, però tot esto ¿cómo lo encarnamos? I llavors amb l'Urco va haver-hi com un moment on per mi el cos, les festes, les performances van passar a ser també fruit no només d'expressió, sinó també de producció de coneixement. I això va ser molt en les festes, en les raves i en les festes queers, en la bata de Boatiné, en les queer option, en les cases ocupes, en la Hansa. I per mi aquí té com el component de la festa on hi ha persones que s'ajunten per compartir un espai, no sempre és segur, però sí un espai
desde el goce, desde lo festivo, i lo raro, perquè no, també com un espai on a mi m'agrada imaginar-me, o he après a pensar la festa des d'aquest espai on persones amb vivències, cossos, maneres de ballar, maneres de relacionar-se, de desitjar, de moure el cos, diferents cossos, no? Diferents ritmes, pues estem allà compartint un espai on tot està per construir i construirem la festa en funció de les persones que estem allà en el moment. I com tota festa, hi ha un moment en què entres i no estàs on fire, no? Entres, mires, observas que ya, com va el rollito, te vas calentando, hay un momento como de subidón colectivo y hay un momento de que, oye, lo bajamos un poco para irnos para casa, no? I a mi això m'ajuda molt a pensar com pues, un taller, un procés, un projecte, lo relacional, una festa. No podem entrar i avassallar, no? Hem d'entrar, hem de veure amb qui estem compartint aquell moment, hem de tenir aquest moment d'introduir per què venim, què volem fer, què voleu fer, què podem fer en aquest espai que compartirem juntes i després anem entrant com en matèria. Abans d'entrar en explicar com nosaltres traduïm tot això en coses més pràctiques, sí que crec que és molt important també que jo tot això, a part de la festa i en la noche o en el dia, ho he après també de lo comunitari. La sort o no de lo comunitari és que quan tu entres a treballar en un projecte comunitari, allà no hi ha ningú sap què és lo comunitari i no tens un pla de treball i llavors t'ho donen tot. I en aquest t'ho donen tot, és com, perdó, però a la vegada a mi m'ha suposat l'oportunitat de treballar amb persones amb experiències de vida molt diferents a les meves i de, en plan, ponte les piles per saber a qui diem comunitat, què necessita aquesta comunitat, quin equip tècnic o polític tinc al darrere jo que m'està dient que he de fer comunitat amb qui i des de quina perspectiva. I jo, com això, també sempre explico que jo vaig treballar en un projecte d'interculturalitat comunitària en Tiempo del Albiol a Sant Roc, a Badalona. Llavors aquí, lo comunitario y lo intercultural era así un parapeto, o sea, era como que éramos escudos humanos contra las políticas racistas del Albiol en aquell moment, no? I van fer coses meravelloses. Llavors, sempre, per mi, lo comunitari m'ha fet aprendre molt a relacionar-me amb persones, amb idiomes, bagatges, experiències, maneres d'entendre el gènere, la sexualitat, les capacitats, la vida, la feina, la família, molt diferents a les meves. Sempre explico també que vaig adonar-me que era blanca als 29 anys i que em fa vergonya dir-ho que és tan tard, però és quan va ser, als 29, no? I d'aquí he anat aprenent a sumar capes i a mirar-me i mirar el context en el que treballo. Jo no sé, la interseccionalitat va aparèixer després com a nom, però és que la realitat se te impone, ¿no? Entonces, en esta realidad que te impone, a ver cómo la juegas, no? També, per mi, m'ha agradat el que heu dit també aquest matí, per mi el feminisme no és només una teoria o no és només explicar que és una persona trans o una persona intersex o una persona lesbiana, és una manera de veure el món, de relacionar-me amb el món, d'estar en el món, de pensar el món, de crear coneixement amb la gent amb la que tinc al voltant. I llavors, tot això crec que amb la Patri, que som així el nucli dur de lo relacional, hem fet així un mix de metodologies que passen molt pel cos i que passen molt per lo creatiu o l'artístic. La Patri sí que ve de la dansa del teatre. Jo he arribat més com una eina que sí que crec que permet a la gent parlar i expressar-se des de molt la primera persona, i per mi això també té molt a veure amb el feminisme. I llavors crec que hem anat també com depurant la nostra manera de fer, a mi me gusta hacerme como mis grandes titulares, pues menos es más, más allá del postureo. Antes, a la mañana, una de las compañeras parlava de la fachada, pues yo digo, o sea, aquí no venimos a hacer cosas de postureo, ¿no? Venimos a mirar, pues esto, cuáles son las desigualdades que están operando en un barrio, en una clase, en un aula, en un pueblo, y a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, así como de forma de estructurar el pensamiento-acción, a mí me gusta como organizármelo, que luego me lo desorganizo, pero en las formas de pensar, las formas de hacer y las formas de relación. Entonces, todo está en relación, pero yo me lo organizo así para que me ayude a situarme. Entonces, en las formas de pensar,
para mí está relacionado con todo lo que hemos ido hablando esta mañana, ¿no? Como si hablamos de un conocimiento situado, entonces, ¿cuál es ese contexto desde el que yo voy a hablar? ¿Cuál es mi contexto? ¿Qué sé del tema? ¿Qué conceptos, qué palabras uso para pensar ese tema? Las personas con las que voy a trabajar, ya sea un taller puntual o sea un proceso más largo, ¿qué saben de ese tema? También parto de que todo el mundo sabe de lo que vamos a hablar, ¿no? Yo no voy a hablar de, yo qué sé, de química nuclear, ¿no? Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con nuestra experiencia de vida. Y experiencia de vida tiene todo el mundo y nadie sabe más de esa experiencia de vida que la propia persona. Entonces, para mí pasa mucho por hablar en primera persona, incluida yo. Pasa mucho también por, si proponemos una dinámica, nosotras participamos, ¿no? No es como yo me lo miro. A ver cómo me habláis de vuestra sexualidad y yo no digo nada. No, maja, tú te mojas igual que todas, ¿no? Y también creo que hemos ido como depurando mucho y creo que ya no hacemos lo de intentar adaptar una metodología al contexto. Creo que lo que hemos hecho va más al revés, va a hacer la metodología tan pequeñita que sirve para cualquier contexto y que entonces, a partir de una pregunta disparadora, a partir de un material, es la gente el que está en el taller en cada momento o en el proceso en cada momento la que tira el material para un lado o para otro o lo lleva a donde lo quiere llevar, ¿no? Y no tanto, y ahora voy a hacer una cosa en una escuela de pueblo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues es que no lo sé, porque yo no vivo en ese pueblo, no vivo en esa escuela. Entonces yo voy con una cosa chiquitina que permite ir a donde quiera ir el grupo, ¿no? Un poco más como desde ahí. Creo que también hemos aprendido que en 2 hores no podem fer, no? Que no es tracta tant d'explicar. Això no ho tenim tan controlat amb professorat o personal tècnic, que aquí sí que sentim com més la necessitat de fer aquesta transmissió de coneixement i esto no lo tenemos tan així, però amb joves sí que hem après que en 2 hores no podem fer res i que l'únic que podem fer és tenir aquesta experiència d'una mini bombolla, un mini moment d'un espai on a mi lo de la seguretat me xirria un poco, però amable, no sé, un espai on ens podem veure, ens podem mirar, ens podem riure, ens podem equivocar i sempre diem que cadascú parla en primera persona, que es pot mentir. De vegades fem dinàmiques que diem, podem mentir, o sigui, no cal que digueu la veritat, perquè al final tu no vols fiscalitzar el que li passa a la gent, vols que la gent es remogui, pensi, llavors es pot mentir, tothom tranquil que es pot mentir. I que si jo, per exemple, sé que la Carol ha fet alguna cosa, no li puc dir, ja ho ha fet, no, cadascú només pot parlar per ella mateixa. Llavors sí que el tema de polititzar per nosaltres també és superimportant i llavors el que acaba passant després dels tallers moltes vegades és, que flipen de que s'han escoltat i és com, ¿cómo puede ser que en tercero? De vegades ens diuen, és la primera vegada que escoltem parlar a aquest noi, tercero de la ESO. És com, en una escuela donde no hay mucho movimiento de personas. Com pot ser que no hagis escoltat parlar a aquesta persona, que és el teu company o companya? Llavors flipen de que es poden escoltar i de sobte flipen de que el que li passava a una persona també li passa a l'altra i també li passa a una altra i potser per motius diferents però que poden acabar resonant. I aquí és quan, clar, ells no diuen hemos politizado nuestra experiencia, però és quan es comença a veure que ja passen coses que són estructurals, que no és que me passa a mi porque ¿no? Estoy especial y me pasa esto. I a partir d'aquí, nosaltres també ens organitzem molt des de lo individual, no? Quina és la meva experiència personal? Què ens passa a nosaltres com a grup? Llavors, si tenim coses que ens passen que poden ser compartides o no, o però que al final ens sentim que necessitem ampliar espai de vida per tothom, doncs de lo col·lectiu passem a lo social. Llavors, aquí què passa? No? Quines són les estructures socials que fan que a tu per gorda, a tu per migrante, a tu per mora, a tu perquè tienes acné, a ti perquè eres el marica de la classe, a totes ens passa alguna cosa amb això. I llavors, crec que també tenim una lluita, hem parlat de racisme o hem apuntat el capacitisme, que després la Patri ens parlarà més, però jo crec que aquí també tenim una lluita contra l'individualisme i lo neoliberal i el capitalisme, perquè al final moltes de les coses les pensem com problemes individuals i llavors busquem solucions individuals, tant entre l'alumnat com el professorat. El professorat de sobte té un alumne trans i tothom a córrer per modificar els lavabos i és com, vale, los lavabos, pero ¿y qué más? O sea, no es que quieres atender solo a este alumno trans, que hay un sistema de género que revisar.
O alguien mandó una foto, pues que no la mande, es su responsabilidad. O estás gorda, pues tienes que tener autoestima. Sí, Cari, pero entre todas, ¿no? Un poco, porque la autoestima nos la podemos trabajar, pero todos los días, todo el rato, no tenim una responsabilitat col·lectiva. I crec que amb aquesta manera de fer, on passem de lo individual a lo col·lectiu, a lo social, no canviem molt, perquè són 2 hores, però sí que comencem a veure que passen coses i un poco reforçar el sí se puede. Crec que també hi ha com una cosa molt que ens pesa molt el canvi, que pensem que no es pot canviar, que sentim que no es pot canviar, i crec que aquí també tenim una responsabilitat de no que es vagin a fer la revolució, però sí que experimenten que hi ha moments o que hi ha maneres de relacionar-se on tothom pot estar més tranquil. Lo de l'institut, nosaltres fem una dinàmica que els preguntem així com de dibuixar i llavors en un moment els demanem que si l'institut és un lloc amable o segur o que poden ser, dibuixin un sol i si no una porta tancada. I és bestial, però és que la majoria de la gent fa una porta tancada. Llavors és com una, ¿no? O sea, pena, però además és com estructuralment injusto que on passen tantes hores del dia sigui una porta tancada. Llavors, lo de lo raro, també crec que hem de fer molta força de que nosaltres no volem incloure ningú, no volem... M'ha agradat molt la pregunta que has fet abans, Alba, de normalitzar les identitats, o no sé com ho has dit. No volem normalitzar que hi ha una diversitat. La diversitat ja està, penya. O sigui, el que volem és no normalitzar que hi ha unes desigualtats i no normalitzar que passem tantes hores constrenyides sense poder expressar-nos, sense voler sortir-nos en res perquè ningú es fiqui amb nosaltres, no? Llavors no volem ser normals. O sea, jo crec que hem de, por eso de lo raro també, vamos a ser raras, vamos a reírnos, vamos a equivocarnos. Esto de la risa y la equivocación, també, per exemple, en la estructura festiva, sempre tenim un moment també de començar amb metodologies com que generin una mica de primer mirar-nos. O sea, primer preguntem el nom, sempre. Y vale, pierdes 5 minutos, pero escuchas el nombre de todas las personas de la clase. Pot semblar una tontería, pero yo creo que ya indica también estoy aquí, voy a estar, igual no me voy a acordar de todos los nombres, pero me importa cómo te llamas, quiero saber quién eres. Y yo también te diré mi nombre, ¿no? Y a partir de aquí vamos haciendo. Hay un momento también siempre, que siempre está fijo, donde hacemos alguna dinámica de caminar por el espacio, pero caminar para mirarnos. Entonces, te miras con el que te cruzas, te ríes, te empujas, vale. I a partir d'aquí tirem. Tirem amb una manera de fer on deixem superclar des de les formes de hacer, a veces no hace falta ni decirlo, que ens podem riure, que ens podem equivocar, que també que és superimportant que podem parlar com vulguem, amb les paraules que vulguem i que tot estarà bé, si no nos insultamos en plan ahí, no? I també molt important que el que volem és escoltar què pensen o què viuen, què els hi passa amb els temes amb els que treballem. També nosaltres ens criden per un tema, al Baix Empordà ens solen cridar més, o així, terres gironines ens coneixen més per tema de l'educació afectiva, sexual i de gènere. Aquí, per exemple, per la interculturalitat, la gent te trocea també. I per nosaltres ens és igual, entrem a parlar de gènere, però després parlem del que interseccional o no serà. Doncs és que en realitat el tema del gènere està transversal a tot i si a tu t'interessa més parlar de salut mental, t'interessa més parlar de racisme, doncs parlem, o sigui, en realitat ja està. Aquest és espai per vosaltres. I això, llavors, també ho fem molt explícit que no volem convèncer a ningú, que en realitat anem a parlar una estona, a veure què tal, i sí, veure com entre totes podem viure una mica millor a l'institut, a l'aula o on sigui, però que no volem sortir del taller amb una única idea del tema que estem treballant, perquè si no, sempre els diem que estaríem fent molt malament la nostra feina, en realitat. Així com coses concretes. També intentem que en un mateix taller, malgrat tingui 2 hores, hi hagi metodologies o formats diferents, perquè si sempre estem parlant, doncs igual hi ha gent que li encanta parlar, hi ha gent que no. Llavors, si sempre fas teatre, hi ha gent que està ahí, que les sale com tot l'agobio. Llavors, és guai que en un mateix taller, en estas subidas i en estas bajadas, també n'hi ha diferents llenguatges que utilitzem per fer la proposta com del taller. I també sempre no ens marxem sense saber què tal.
no? Sempre, per poc que sigui, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os ha gustado? ¿No? No sé con qué os quedáis. Y si no da tiempo a hacerlo verbal, en maneras rápidas de gestos, no sé qué, pero siempre un algo de, también me importa, o sea, no vengo aquí, te suelto mi rollo y me voy, me importa lo que ha pasado. Entonces, como me importa lo que ha pasado, quiero saber cómo te has quedado, ¿no? Yo también te cuento cómo me he quedado. No sé, qué más cosas, no sé cuánto tiempo ya queda, pero... Vale. Así me he ido muy a lo concreto y ahora igual vuelvo a cosas que has tirado tú, Carol. Lo de quiénes son nuestros jóvenes, también el otro día estábamos haciendo un plan de igualdad en el Baix Empordà. Y entonces a mí nos llega a nosotras que hay una entidad de donas migradas en l'Estartit. Entonces vamos a conocer a esta entidad de donas migradas y resulta que ellas se llaman donas de l'Estartit. Lo que pasa es que son totes marroquines menos una. I llavors és com aquesta entitat de dones, com que totes són migrades, no es considera que és una entitat de dones del poble i com que abans hi havia unes altres que eren totes blanques i aquestes eren l'entitat de dones del poble. Llavors tot això és que estem educant des d'aquí. També, per exemple, ens explicaven l'altre dia en una altra escola que hi havia com el debat entre fer una bicicletada o no fer-la, perquè hi havia alguns nens i nenes de l'escola que no tenien bicicleta. Clar, llavors, perdoneu-me, però és que això no hauria de ser un debat. O sigui, si la gent no té bicicleta, tothom o lloguem bicicletes o les busquem pel poble i aconseguim les bicicletes que falten, si els nens i les nenes saben anar en bicicleta, o no pots proposar una cosa que ja t'està dient que hi ha jerarquies entre les persones que participaran i que llavors hi haurà algunes que podran anar en bici i altres que o no aniran o aniran caminant o no sé com aniran, però llavors de vegades fem propostes que sense dir res ja estem dient moltes coses. Abans de la companya que ha preguntat lo de la diversitat funcional cognitiva, a nosaltres ens ha passat de vegades que en tallers, sobretot persones amb autisme, que o bé ens diuen no vindrà al taller perquè no ho entendrà, o no vindrà al taller perquè està en un moment como muy tocón, es un niño autista pero que toca y besa mucho, y llavors, com tot al contrari, igual lo revolucionáis todavía más. Y es, bueno, como él y como todos son adolescentes con hormonas un poco revolucionadas y por eso vamos a hacer en este espacio, no? Llavors, i així, amb total tranquil·litat, és com una persona no farà aquest taller, per què? Perquè ho he decidit jo, no? Llavors crec que el tema classe també crec que és algo que s'ha de, classe social, s'ha de posar com molt sobre la taula, perquè és veritat, tot està travessat per moltes coses, quan diem interseccionalitat, però, per exemple, el tema classe social costa, o sigui, el racisme costa que la gent se n'adoni o ho tingui present. El tema de la classe social, bueno, és bastant, per mi, jo crec que és bastant brutal. I llavors, com s'organitzen, o quan et diuen hem de fer polítiques de gènere, tu dius, sí, vale, vamos a hablar de cómo organizamos las extraescolares y cuáles son gratuitas y cuáles no, o esto no ven que hay una relació, no? I bueno, llavors jo crec, i per exemple, abans que parlàvem de la participació, per nosaltres, jo sempre diem, vale, estem fent un plan d'igualtat, però ¿cuándo viene el de participació? Perquè crec que si no fem una... O sigui, que això qui participa, com participa, qui preguntem tant a la classe com a fora, o sigui, que també no té sentit que estiguem dient al jovent d'un institut teniu els mateixos drets o heu de fer, però a la teva mare no. O la teva mare podrà, sí, fa tot això que estem dient que ha de fer. O, per exemple, quan parlaven d'aquesta associació de dones de l'Estartit, bueno, es va generar un debat de por qué hacían una asociación solo de mujeres migrantes, que porque no se integraban, primero es que no hay otra asociación ahora, entonces ¿a dónde se van a integrar? No hay otra asociación. Y segundo, o sea, primero lo de migrantes lo habéis puesto vosotras porque ellas se llaman dones de l'Estartit, i segon, no? O sea, bueno, ja sabeu. Llavors, que crec que hem de posar molt... Bueno, quan parlem de gènere, crec que hi ha una visió que és que quan només fem polítiques de gènere o només fem educació afectivo-sexual i de gènere, quan estem parlant de clítoris, de lesbianes, de, jo què sé, de masturbació, no? I no en tota la resta. Nosaltres diem que hem de fer tallers d'escoltar, perquè si es poguéssim escoltar, és
escolta, de veritat. No un rollo hippie, així de... Però no, es que al final, mira, no queremos hacer talleres de nada, solo de escucharnos. Y porque es que de ahí aprender, ¿no? Se moverían muchas cosas si realmente nos escucháramos, o preguntáramos y escucháramos. No sé, igual aquí ho deixo. Hola. Hola, se m'escolta bé? Bona tarda. Estic molt nerviosa. Bueno, jo vinc a parlar d'un tema que em toca i veig que tot aquest matí i aquesta tarda és un tema que ja ha sortit al públic, que està molt invisible i més encara del que imaginava. Llavors, em toca bastant escoltar que el tema de la diversitat funcional i el capacitisme no està com a eix en els programes ni de sexualitat, però ni en la política, ni en l'agenda feminista tampoc. I d'uns anys enrere sí que una miqueta sí que s'ha començat a parlar-ne o a estar en alguns àmbits. Jo soc més afí al col·lectiu transfeminista, que és on hem teixit aliances, però el tema del feminisme, històricament, hem tingut... No estem visibles, no trobem el feminisme que ens incorpori a les seves lluites. I, per exemple, aquest 8M sí que hem tingut com un espai de posar la nostra veu, també perquè algunes de nosaltres hem dit, vinga, va, anem. Però què passa amb la diversitat funcional? Que moltes vegades ni podem arribar al lloc perquè potser no tenim com anar-hi, amb qui anar-hi, o si podem sortir de casa o no, amb les barreres arquitectòniques. Després els nostres cossos a vegades estan d'una manera, després una altra, llavors també com fer política, organitzar-nos entre nosaltres, no és fàcil. No és fàcil perquè tenim alguns hàndicaps que no es permeten. Voy a beber agua porque se me seca la boca. Llavors estic nerviosa perquè donar veu a un col·lectiu que és molt divers també, i que jo puc parlar també per la diversitat funcional física, que és la que m'atravessa, però que hi ha moltes altres i que m'agradaria que també estiguin reflectides, però que no m'atravessen i que... També dir-vos que jo no soy tanto d'hablar, que soc més de posar el cos, i això és un esforç per mi, que aniré millor com llegint una miqueta per situar-me i me ubicaré y entonces... Volia donar una miqueta de context, ja que com és un tema que no s'ha parlat molt, per posicionar una miqueta de què estem parlant quan parlem de diversitat funcional. Primerament, m'agradaria llançar-vos quina idea, quan penseu en persona amb discapacitat o diversitat funcional, què us ve al cap? Quina imatge us ve? Nada? Cadira de rodes... De moment, perdona, gràcies, que com representem les diferents discapacitats sense ser ofensives, perquè sí,
el tema de les dones en cadira de rodes, les dones amb un bastó, les dones amb unes ulleres negres, però i tota la resta de persones, de dones discapacitades física i psíquicament, com les representem, no? Sense... perquè nosaltres aquest tema en Terrassa, jo soc de Terrassa concretament, allà hi ha una taula d'altres capacitats que estan representats justament, en aquest cas sí que estan les dones sordes, sí que estan representades, però a l'hora de... En concret aquí també ha hagut per part d'elles una queixa de que aquest any en el manifest que han fet el moviment feminista a Terrassa no s'han sentit representades, estan invisibilitzades. Clar, el meu consell és l'única manera d'estar allà és que esteu presents durant la canya, perquè és veritat, el moviment feminista se'ns oblida que hi ha altres dones que tots són dones però que no totes estem en la mateixa situació. I si no estem allà donant el callo, doncs que és molt difícil. Ho sento, perdona, potser m'he menjat... Solo era una pregunta. No, però era el tema de, per exemple, jo he vist que Això anava, però això anava... la meva germana sorda, i me'n recordo que una vegada anàvem pel carrer i pitava un tio, i clar, la meva germana, i el tio es va enfrontar i diu, a veure, si us plau, que és sorda, no t'escolta. És que ningú pensa en una dona discapacitada si no està en cadira de rodes. Perdona, sí, és que... Lo siento que... Ara. Bueno, aquí anava a parar, no? Que la simbologia, per exemple, que ens ve al cap, no? La simbologia de cadira de rodes, que no té sexe, però és una cadira de rodes, que això per una banda pot estar molt bé, però per una altra pot ser que no estigui tan bé. Però bueno, aquest és un altre tema. Per això, no? O sigui, volia com obrir aquest ventall de diversitat i nombrar una miqueta quina és aquesta diversitat funcional, quines són. No? Perquè sí que aquí ha sortit també una miqueta el tema de la diversitat intel·lectual, no? Però bueno, més enllà de tot això, o sigui, tenir en compte quines són aquestes diversitats i les volia anomenar. Són la diversitat funcional o discapacitat, són persones, nenes o adultes, persones amb diversitat funcional física, auditives, visuals, mentals, intel·lectuals, que són visibles o que no. També hi ha malalties mentals, problemes de salut mental, persones neurodivergents, diversitat en aprenentatge, malalties cròniques i malalties rares. O sigui, que és un ventall molt més ampli del que pensem que és una cadira de rodes o és un bastó o és una diversitat intel·lectual. Per què també t'explico això? Perquè a l'hora de... Clar, jo no vaig a les escoles a donar xerrades de diversitat sexual, encara, però de gènere i de sexualitat i així, però sí que he estat a les escoles fent altres xerrades, altres tipus de xerrades que fem les persones amb discapacitat, que és per donar... per prevenir d'accidents, que és el que... Normalment ens truquen. Dit això, volia anomenar totes aquestes diversitats. El tema del feminisme, doncs això. O sigui, jo perquè també em passa això, que dic, no estic representada, però aquest any hem anat a l'assemblea del 8M per donar la nostra veu de que estem aquí, de qui som i de quina és la nostra lluita. I a vegades no podem esperar que altres ho facin, però també és complicat aquesta línia de les forces que tenim nosaltres o d'aquesta veu que altres es poden ajudar a tenir també a vegades. Com per exemple estar aquí avui, que dono les gràcies a CID Estudi per tenir aquesta mirada i poder donar-me aquest espai. Llavors, voy a leer un poco porque si no me pierdo. Per situar, per contextualitzar,
Ahora paso al castellano también. Algunos colectivos discriminados como las mujeres, las personas no blancas, las personas no heterosexuales, han conseguido parcialmente pues, contrarrestar esta exclusión, ¿no? Que al menos está como... la ha conseguido posicionar como disidentes, injustamente discriminadas o oprimidas. Pero esto no ha sido el caso de las personas con diversidad funcional. A pesar de que colectivos como el Foro de Vida Independiente han situado la diversidad funcional en el terreno de la política, a través de la introducción de conceptos como la diversidad funcional o la reivindicación de la figura de la asistencia personal o la asistencia sexual, esta politización todavía no se encuentra en el imaginario colectivo. Hay una razón, ¿no?, para esta diferencia, que tiene su vertiente, por un lado, económica y, por otro lado, simbólica. En el plano económico, aproximadamente en los últimos 2 siglos, se nos ha confinado a las personas con diversidad funcional en el espacio privado no productivo y, por lo tanto, se nos ha hecho económicamente dependientes. Y esto ha dificultado nuestra organización política. Bueno, como dice Preciado, el advenimiento de la industrialización y su necesidad de un cuerpo adaptado a la máquina universal y neutra requirió la invención de las nociones de eficiencia biológica y discapacidad para designar aquellos cuerpos que no se adaptan a este proceso productivo. En tanto que, por ejemplo, cuando tienes un accidente, como fue mi caso, pues te rehabilitan y te rehabilitan como para volver a ser una persona más o menos productiva dentro de tus límites, y entonces te dan el carnet de buen tullido si has conseguido pues conseguir un trabajo, de trabajar o de tener familia, de tener hijos. Entonces parece que sí que entonces has conseguido cerrar el ciclo del proceso de rehabilitación, ¿no? Que para eso la medicalización está ahí para volvernos a ser ciudadanos productivos, ¿no? Pero por otro lado, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una pensión no contributiva, que esto quiere decir que no coticé porque era menor de edad cuando tuve el accidente, y entonces pues, el sistema me da 700 euros para pasar el mes, pero no me permite incorporarme a lo laboral, ¿no? Porque ya con los 700 euros yo creo que ya tenemos suficientes. Y nos mantienen pues, en unas condiciones pues, de tener que quedarte en casa o de no poder ejercer tu vida como cualquier otra persona. Entonces, un poco lo que estaba diciendo es que esta discapacidad y esta eficiencia que se nos denomina, no son realidades universales, sino propias de una cultura, un modelo económico y un momento histórico determinados. A diferencia de los llamados discapacitados, el resto de colectivos supuestamente inferiores, porque a todos se nos ha nombrado como personas inferiores al ser humano típico de la especie, han quedado posicionados como tan productivos y potencialmente económicamente independientes, como su contraparte normativa. Bueno, supongo que os sonará el discurso como si se dan 2 condiciones necesarias, una mujer puede ser tan independiente, tan capaz de liderar o tan productiva como un hombre. Un poco esto es lo que creo que pasa con las personas con diversidad funcional, que somos inferiores al resto por el hecho de no poder ser productivamente eficaces e independientes, ¿no? Y en el plano simbólico o cultural, en relación con el anterior, estos colectivos han conseguido situar su inferiorización como injusta al demostrar que sus capacidades son equivalentes al ser típico de la especie humana. Este individuo autosuficiente, autocontenido, adulto, racional, soberano y masculino. Así que he reclamado que las mujeres, las personas no blancas, no merecen ser discriminadas sobre la base que son tan racionales como los hombres o los blancos. Ahí quedamos excluidas las personas con diversidad funcional, ¿no?
hemos intentado utilizar esta estrategia también, no os creáis que no, y ahí es donde nos ha salido los súper discapacitadas, ¿no? Que yo he tenido la fase también como buena tullida rehabilitada, pues tener ese momento de decir yo puedo, yo valgo, y si para ser valorada por los demás necesito pues hacer algo que si ya que me quiero quitar de la etiqueta de menos válida o inferiorizada, ¿no? O dar lástima, pues me he querido ir al otro extremo, pues haciendo cosas increíbles, como viajar sola en furgoneta o cualquier otra cosa que he hecho que de esto, para pues mostrar que yo valgo, que tengo un lugar en este mundo y que quiero ser vista, ¿no? Entonces, bueno, que me pierdo. Así que, bueno, vale, puesto que no solo hay que hacer las mismas cosas que el ser humano completo, sino hacerlas además del mismo modo que él, ¿no? Y las personas que hoy nos denominamos como personas con diversidad funcional hemos quedado posicionadas como naturalmente deficientes y, por lo tanto, justificadamente discriminables si no fuera por la bondad del ser humano completo. Bueno, esto era un poco por enmarcar, que ya me estoy yendo de tiempo casi. ¿No? Sí, vale. Vale, bueno, un poco por enmarcar, porque como no se ha hablado mucho del tema, pues me gustaría pues, ir un poco a la raíz de cómo es toda esta vivencia, desde qué lugar se nos coloca y, por ejemplo, pues yendo a las aulas, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos encontramos que en muchos casos estamos encerradas en escuelas de educación especial, donde pues ahí intentas pasar los días y el tiempo, ¿no? Pero que no hay ningún interés de educarte a nivel de sexualidad ni insertarte de ninguna manera en la sociedad, simplemente para pasar el rato. Otras personas que están dentro de las escuelas, pues posiblemente están en aulas que están apartadas del resto, y con lo que esto tiene una estigmatización súper grande, porque el resto de la escuela sabe que esa clase es la clase de los tontos, de los inválidos, de los que no valen, de los que no tienen nada que hacer en la vida, pero que los retienen ahí porque, bueno, queda bien ser una escuela inclusiva, ¿no? Aunque se les aísle en esas clases. Y hay otras personas que están ya dentro de las aulas en escuela ordinaria, pero que ni se les atiende como necesiten, con los apoyos que necesitan, ni reciben, pues eso, ¿no? Cuando escucho pues se sale para hacer este taller porque para ti, total, pues no va la cosa, ¿no? Entonces, pues las personas con diversidad funcional somos vistas por el imaginario colectivo como eternos menores, desexualizados, deserotizados. Somos consideradas cuerpos no válidas, incapaces, productivas y no reproductivos, ¿no? Y la negación de nuestro placer y nuestro deseo tiene mucho que ver con esta concepción de la sexualidad como ámbito productivo y reproductivo, en que solo cuerpos que pueden cumplir satisfactoriamente en estas dos esferas son considerados legítimos para tener vida sexual. Bajo esta lógica es como se puede entender la patologización y la estigmatización de los cuerpos y prácticas sexuales no heteronormativas. Las áreas relacionadas también con los roles de género, ¿no? Tradicionalmente pues, la maternidad, los cuidados o la sexualidad, son ejemplos paradigmáticos de nuestra exclusión social. La adquisición de una diversidad funcional física, en este caso, supone una reformulación de la identidad de género, que en el caso de las mujeres se les ve enormemente influida por el abandono de los cánones estéticos y estéticos que dicta la feminidad hegemónica. Este proceso suele generar un autoconcepto corporal bastante negativo, ¿no? Claro, yo, por ejemplo,
en todo el proceso de, pues cuando tuve la lesión tenía apenas 18 años y esta autoimagen, ¿no? de verte como mujer deseante en ese momento, ¿no? Pues como no tenía ningún referente, no sabía, bueno, directamente sabía que no estaba en el mercado, ¿no? Y que nadie se iba a fijar en mí y que por lo tanto pues no tenía mucho que hacer, ¿no? Eso te pone en una posición pues, de mucha violencia, porque si alguien te da la oportunidad de acostarte con él, pues a lo mejor, o con ella, lo haces desde un lugar bueno, no sé cómo se dice ahora, pero como de darle las gracias y todo, ¿no? Por acostarse contigo. Y desde un lugar que a lo mejor no conoces, ¿no? Tu cuerpo, por ejemplo, en ese momento ni existía la asistencia sexual, ni se nombraba, y por ejemplo, desde los centros médicos tampoco hay un acompañamiento, ¿no? en este ámbito. En la Goodman, por ejemplo, solo si eres un tío, pues sí que te enseñan a cómo pincharte para tener erección o un proceso para tener hijos, pero más allá de esto, pues tu placer no tiene ninguna cabida, ¿no? Veo otra vez. ¿Hasta cuándo tengo? Quiero decir muchas cosas. ¿Sí? Momento. Es que nos das tiempo a todas también. O sea, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí. Que te lo quiero decir, Patri, porque con vosotras maravilloso, pero desde que has empezado a hablar tú, yo me he ido como también, no sé, relajando, o sea que... Pues yo no. Ya, lo sé que tú no, pero bueno, yo estoy intentando transmitirte toda... Gracias, mi onda no me relajada. llega. ¿Te ha llegado? Yo me voy acercando porque digo, yo sí que voy ahí... Bueno, si me das un abrazo, Sí. ahora sí. Pero sí que la tengo, ¿eh? O sea que... Supongo que... Vale, ahora estoy un poco perdida ahora. Iba por el tema de reproducción en la... Vale, bueno, paso un poco a comentar un poco el tema de... cuántas cosas que tenía que decir yo. El tema, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? O sea, cómo hacer accesible o cómo llevar estos temas de género, de diversidad sexual, de sexualidad a las escuelas. Pues, por ejemplo, a la hora de hacer talleres o de ir a una escuela, por ejemplo, el tema del lenguaje, ¿no? Como a lo mejor podéis tener más o menos experiencia, saber más o menos sobre las diversidades que hay en la clase, pero sí que el tema del lenguaje pues, es muy importante, ¿no? Del lenguaje y de, no sé si mostráis imágenes o así, pero que las imágenes pues incluya a gente con diversidad funcional, por ejemplo, ¿no? Como que a lo mejor no hay tiempo para hacer muchas cosas, pero sí que a lo mejor a nivel del imaginario pues una imagen ya puede... La persona que está al otro lado se puede sentir representada y además el resto del colegio, de la clase, puede ver que también un cuerpo con diverso es deseante y deseable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También a la hora de decir, pues vamos a levantarnos y tal, pues si hay alguien que va en silla, pues vamos a desplazarnos, ¿no? O sea, sí que son cosas muy sutiles, pero que marcan la diferencia de sentirte incluida, que eso también va para ti o no, ¿no? Vale, creo que voy a pasar. Vale. Bueno, eso, que también eso, como hacer hincapié que cuando hablamos pensamos que tienen que ser diversidades visibles y a lo mejor hay diversidades que no son visibles, que igual no las vamos a saber, porque tampoco las se sabe a lo mejor ni la profesora, y que si introduciendo la perspectiva, ¿no? de diversidad funcional, del capacitismo, del anticapacitismo, que diga,
pues muchas de las personas que tenemos otras cosas, porque todos tenemos algunas cositas, pues nos vamos a sentir también como a nivel de sexualidad, como a lo mejor hay gente que tiene, no sé, el otro día vi un documental, vaginismo, ¿no? Y es como, pues es algo que entonces ya no voy a poder tener relaciones sexuales, o cómo voy a... Bueno, pues si se habla desde una diversidad corporal, de que no todos tenemos las mismas corporalidades ni las mismas necesidades, pues supongo que ya lo hacéis, pero si metéis más el tema de diversidad funcional, igual otras personas que tienen otros temas que no son tan visibles, pues se sienten también como más aceptadas, ¿no? Ay, ¿qué decir con las cosas que... No sé qué voy a explicar ahora. ¿Sí? ¿Tengo que ir cerrando ya? Vale, tengo que explicar el vídeo. ¿Ves? Bueno, es que tenía muchas cosas para decir, pero veo que no llego a todo. Bueno, con todo esto que os he explicado, mi experiencia, que ha sido también un poco de un lado para otro y que también pues, he aprendido un montón con quien os decía, ¿no? Colectivo Transfeminista y con todo lo que hemos generado juntos y así, yo seguía viendo que hay un vacío, ¿no? De que, sobre todo, muchas jornadas, por ejemplo, que se hacen de diversidad, de sexualidad, por ejemplo, que hablan sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, me hace, bueno, normalmente no veo a nadie con diversidad en las mesas, por ejemplo, ¿no? Como siempre se habla de nosotras y nosotras, ¿no? Y bueno, un poco la idea que tenía hace tiempo, pero que no me atrevía mucho, y este año pues lo hemos llevado adelante, es ponerme a dar unos talleres sobre sexualidad para mujeres y disidencias de género con diversidad funcional, ¿no? Que empezamos en octubre y hemos estado todo un trimestre y que, bueno, que gracias también a las compas de SIDA Studi, a Clara sobre todo, que te mando un beso, pues que me han apoyado, ¿no? Y hemos conseguido, queremos lanzar una campaña que la vais a poder ver en primicia ahora mismo. Y sí, sí. Y bueno, un poquito la idea es eso, ¿no? Como estamos lejos, ¿no? Las mujeres con diversidad funcional de disfrutar de nuestra sexualidad plena, ¿no? Por todos estos causa de estos patrones estéticos, culturales, sexuales y de este imaginario patriarcal, ¿no? Pues quería como darle como este espacio necesario. Y bueno, y generar, ¿no? Porque todo esto que hemos hablado de este imaginario de que no tenemos construido y de qué idea tenemos de la diversidad funcional, tiene toda una carga por todo un imaginario que nos han metido a nivel, ¿no? de las películas, de que no estamos representados ni en el porno, y si estamos representadas en el porno es desde los freaks y, ¿no? Vistas como algo freak. Entonces, bueno, como hay una necesidad muy grande de generar contenido desde nosotras, sobre todo para nosotras, y que la sociedad pues, pueda verla también, ¿no? Y nos pueda ver como desde otro lugar, que no sea siempre pues, este estigma de pobrecita, de lástima, ¿no? O de la superhéroe, porque siempre es como estos binomios tan... Y al final lo que queremos es pues, que nos vean como cualquier otra persona, ¿no? Sí, estoy ya en ello. Vale, pues nada, lo lanzamos. Lo podemos poner, sí. ¿Sí? De todas maneras, si han quedado cosas en la mesa, como luego vamos a la plenaria, yo creo que también ahí se puede continuar, porque creo que te has quedado con varias cosas que te molaría compartir, pero que se pueden compartir después. Bueno, simplemente para cerrar, que vamos a ver el vídeo, pero que me gusta esto del cuerpo como solución y no como problema, y que nada de nosotras sin nosotras. Entonces... Oye, pero tú... ¿Cómo follas? No pensaba que a una mujer como tú le gustara tanto follar. ¿Pero tú puedes follar?
Però tu folles. En tema càmera es notarà això. Es veu, no? Vale. No, se me asoma. ¿Tú puedes abrirte de piernas? ¿Sientes algo al hacerlo? ¿Prejuicios? Pero no vas a hacer la estrellita en la cama, ¿no? Pues yo siempre he querido probar con alguien trans. No sé, me da morbo, me da curiosidad. Me ponen las chicas con minifalda. Pero tú con esos hierros. ¿Pero tú puedes ponerte a 4 patas? ¿Y tu pareja? También debe ir en silla de ruedas, ¿verdad? Pero ¿tienes novio? Felicidades. Qué suerte tienes de haber encontrado pareja y que te quiera tal y como eres. Tu novio es un santo por estar contigo. Yo no quiero nada serio, ¿eh? Ay, pues estás muy bien para tener discapacidad. No se te nota nada. Yo, si fuera tú, me suicidaría. Con lo guapa que eres. Con lo que hay en el mercado, ¿crees que te voy a elegir a ti? A veure com ho faig perquè no es fàcil, eh? Yo no podría estar con alguien con silla de ruedas. Bollera, tu cariño. No, lo que pasa es que estás confundida y las chicas, bueno, son más sensibles, te van a cuidar más, van a entender más lo que te pasa. ¿Qué tienes entre las piernas? Pero tú, ¿qué eres? ¿Niño o niña? Ah, pero tú puedes tener hijos y ya puedes cuidarlos estando así. A mí me gusta muchísimo descubrir nuevas prácticas sexuales porque me abren siempre una nueva ventana a mi cuerpo y a sensaciones de placer. Me gusta dominar, tener el control de la situación y de los movimientos y jugar con el deseo. Me encanta follar y además soy poliamorosa y tengo 2 novios. Me gusta follar duro. Me gusta el BDSM porque me permite convertir mi dolor en placer. Y por unos instantes, el control lo tengo yo. En el sexo me gusta morder y azotar. Me gusta morder y azotar. Me flipa el BDSM y me encanta follar. La sexualidad me cuenta con la vida. Soy deseable y también deseo. Soy sensual, juguetona y tú lo sabes. Bueno, deciros que falta un poco el vídeo, es que sale calentito de ayer mismo y falta todavía poner subtítulos y cositas, pero... Y nada, y os quería decir que estamos nos hemos presentado un premio del 8M Aurelia, no sé qué. Y nada, que necesitamos vuestro voto para que sea un proyecto ganador y seguir haciendo estas cositas.
Y nada, si queréis entrar en el Instagram de de Sexualitats, que ahí en la bio podéis votar. Y nada, es muy fácil, es registraros y votarnos. Si queréis podéis hacerlo ahora. Vamos a esperar unos minutos mismo para que... Vayan sacando sus móviles. Damos unos minutillos. Vale. Sí, que luego se os olvida. No, ahora. No. Ah, mira, eso no lo habíamos pensado. Ya, es una... Que la gente... Bueno, Claro, las que están... bueno, pero os podéis por hacer comentarios. Comencemos a las amiguis para que voten. Vale. Doncs, bueno, moltes gràcies a les tres. Si voleu, obrim una mica de... Bueno, si voleu fer alguna pregunta, algun comentari, alguna reflexió i quan acabem aquesta part dedicada a aquesta taula, llavors sí que anirem a plenària, que l'objectiu una mica és anar aterrant, que mica en mica jo crec que les companyes ja han anat aterrant en part de metodologia, no? Com podem concretar aquesta educació sexual feminista amb tots aquests eixos que han anat sortint durant la jornada, no? Però això ho fem després. Llavors, si hi ha alguna pregunta...